Radio Pasión US y la Asociación Civil México Progresa Leyendo presentan Con Roger en la Cultura, un programa en donde la cultura la hacemos todos. con Roger Hertzberger y su panel de invitados. Solo aquí, en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Roger Hertzberger, transmitiendo a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos, y a través de nuestra asociación civil México Progresa Leyendo. Queridos amigos, ya los he invitado a visitar la página de nuestra asociación civil, que es mexicoprogresaleyendo.org. El día de hoy tenemos un tema extraordinario. ¡Hey! Felicidades, mil felicidades a todos los niños y niñas. Hoy es día 30 de abril, es un domingo maravilloso. Todos tenemos un niño adentro de nosotros, adentro de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestros recuerdos. Bueno, venimos con un cariño y con un amor tremendo a hablar con ustedes de un tema precioso. Y tengo dos grandes invitados. Fíjense que estoy acortando mucho la presentación y las palabras que doy siempre de bienvenida, porque es un tema tan hermoso que no quisiera yo alargarme más y quiero irme directamente a presentar a mis invitados. Les agradezco mucho que estén con nosotros y bueno, como siempre, buenas tardes, buenas noches, según en donde nos vean. A ver, saludos a nuestros amigos de Perú, saludos a nuestros amigos de Ecuador, de Chile, de Argentina. Por ahí me escribieron de Madrid, en España. Un saludo a Juan José de la Mora, mi amigo que está viviendo ahí en Madrid. A la familia Hoffman, que nuevamente se me volvió a contactar, que están allá en la tierra de mis ancestros, están allá en Alemania. Y a todos los que nos escuchan en Miami, Florida, todo el estado de Florida, de Texas, México. Saludos a todos nuestros radioescuchas. Tengo dos invitados de lujo. Y bueno, vamos con el protocolo de presentar, de darle la primera presentación a la dama hermosa que nos acompaña aquí con Roger en la Cultura. Bueno, mi querida amiga, la licenciada en diseño gráfico Miriam Cristina Telles Schmid, que por ahí somos medio paisanos, nuestros ancestros. Ella es licenciada en diseño gráfico de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Bueno, tomó el curso de Washizueki de la Universidad Simón Bolívar. Bueno, habla inglés, habla japonés. Ya estuvo con nosotros en un programa pasado. Ya pues ahora sí que Miriam es de casa, ya la estamos adoptando, es de casa, ha trabajado animosamente en la animación, que es el tema del que venimos ahorita refiriendo. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Nuestro otro invitado es nada más y nada menos que un gran amigo con una textura humana extraordinario. ¿Saben qué? Me identifico con él porque es gran lector. ¿Y cómo no va a ser gran lector con todo lo que sabe, lo que conoce, las conferencias que da, las pláticas? Es Juan Javier Gómez Sánchez. Él empezó a trabajar en el medio de la animación en el año 1985 junto a Fernando Ruiz, quien fuera director del primer largometraje mexicano de animación a mediados de los años 70, Los Tres Reyes Magos, participando junto con él en otros proyectos como El Pequeño Ladronzuelo y Cuautli, Historias de un Pueblo. En 2004 entró a trabajar en Anima Studios, donde participó en largometrajes como El Agente OOP2 o 00P2. Bueno, ahorita nos los corriges, mi querido Juan Javier. La Leyenda de la Llorona,
Don Gato, la película, y El Santos y la Tetona Mendoza, así como en la serie de televisión El Chavo Animado. ¡Ah! ¡Qué famosa y cómo me gustó esa serie! Durante 10 años fue miembro de la Sociedad Mexicana de Egiptología, ha dado pláticas en el Museo Nacional de Antropología e Historia, el Museo Nacional de las Culturas, el Museo de Papalote del Niño, etcétera. ¿Qué más puedo decir? Bueno, qué barbaridad. Actualmente es uno de los colaboradores del proyecto cultural Kemet en Anáhuac, donde ha participado dando pláticas y cursos en línea sobre diversos temas históricos. Bienvenido, Juan Javier, bienvenido, Miri. Gracias. Qué gusto saludarlos. Gracias. Muchas gracias. El día de hoy vamos a dar un regalo a los niños grandes y a los grandes niños. Es nuestro regalo con el alma de ser niños y de invitar a que todos lo sean. Y por ahí, en una plática de café, definimos el tema y le digo yo a Miri, oye Miri, ¿cómo vamos a llamarle a este programa? Y Juan Javier estuvo de acuerdo. A ver, Fantasías Animadas es el nombre de nuestro programa porque todos somos niños y es el gran regalo del Día del Niño de nosotros, niños y niñas, para ustedes. Hey, desde que nacen hasta los niños de 99 o más años, ¿no? Completamente. Pues empecemos con el tema, Miri, por favor. A ver, Fantasías Animadas y le damos pausa a mi querido Juan Javier. Sí, claro, bueno, ¿por qué se nos ocurrió este nombre, Fantasías Animadas? Bueno, Javier tiene el dato más fresco, pero es que era la presentación que se le daba cuando éramos niños, en los 80s, no sé si inclusive desde los 70s, eran estos episodios animados de la Warner Brothers que se presentaban como Merry Melodies. ¿Es así, Juan Javier? Sí, exactamente. ¿No? Las Merry Melodies, pero el nombre que se les dio a la traducción aquí pues fue Fantasías Animadas. Sí, sería como Merry Melodies traducido, sería como felices. Felices melodías o melodías felices, sí. Exactamente. Sí, y que eran una serie de caricaturas y de personajes, pues que todo el mundo conocemos, Pato Don, discúlpame, Pato Lucas, pero es que siempre había, para cada estudio había un pato, ¿verdad? Entonces, en el caso un gato. De Warner era el Pato Lucas, este Gallo Claudio, que eran más bien episodios de televisión que se transmitían en televisión, que disfrutamos a raudales, pero era una animación que ya no sé si hoy en día sea políticamente correcta, era lo que hoy le podrían llamar una animación violenta. Se daban de trancazos con palos, con tablas, se daban de cachetadas, se tomaban y todo eso era una comedia muy muy usada desde en ese entonces y nadie decía nada. Inclusive de ahí salió ahorita hay un tema en cuanto a uno de esos personajes que se llamaba Pepe Le Pew, que era un zorrillo. El zorrillo, Pepe Le Pew y se enamoraba de una gatita, ¿no? De una gatita negra que por casualidad siempre pasaba por una pintura blanca y se rayaba el lomo y el zorrillo pensaba que era una zorrilla e iba y la enamoraba. En ese entonces le decíamos la enamoraba, hoy le llaman acoso, ¿verdad? Sí, entonces, de hecho creo que ese personaje hoy en día ya está vetado, desgraciadamente, a mi parecer, por las correcciones políticas de hoy en día de las que se corre la sociedad. Y bueno, desgraciadamente ese ha sido también un tema en la historia de la animación, que ese personaje pues ya hoy es mal visto, pero como ese, bueno, no van a poder vetar todas las producciones de ese estudio que pues sí eran animaciones muy graciosas, pero sí se golpeaban, se caían, se aplastaban, o sea, era bastante más Se disparaban, Elmer todo el tiempo le estaba disparando a Bugs Bunny. Era más gráfico, ¿no? La comedia.
Sí, 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 sí. Era un tipo de comedia un poquito como la gran guiñolesca, era como el guiñol, eran como las marionetitas, pero era un equivalente en animación, era eso. Porque tenía poco Los diálogo. shows de guiñol, pues los personajes se están pegando uno al otro para hacerle gracia a los niños. Como Oye, Entonces Juan expresión creo Javier, sana. que era un poco eso. yo tengo una pregunta. Ya Sí, saben, yo con siempre una de mis dichos, yo soy una persona de dichos. A ver, dicen, tonto que no pregunta, no aprende. A ver, yo voy a hacer esta pregunta. A ver, ¿desde cuándo se concibió que la animación debería de ser, o se debería de adaptar, o se debería de crear, o se debería de recrear para el público infantil? ¿Cuáles podrían ser los antecedentes de esta situación? bueno, ¿me permites, Miriam? Sí, claro, Sí, claro. por supuesto, claro, claro, claro. Ajá, ok. Fíjate que es muy interesante porque yo que doy clases de historia de la animación, hay una cosa que a mí me parece que la animación empezó a enfocarse exclusivamente a los niños como por ahí de los años 30 porque las animaciones de principios de siglo o de los años 20 son como más adultas de alguna manera en ciertos temas o en ciertos aspectos. Hay un personajito que fue el gran éxito la gran estrella de la animación en los años 20, que es Félix el Gato, y este o sea, hay cortos de este personaje de Félix el Gato donde bebe, donde se va de parranda, donde su mujer le echa bronca porque lo está esperando y son las 3 de la mañana y no ha regresado. Él está bebiendo, acuérdense que en esta época, en Estados Unidos, en los 20, pues había la prohibición. Entonces está teniendo una conducta que va en contra de las reglas y además que es una conducta de adulto. No es un personaje infantil. Sin embargo, en los años 30, con la aparición de todos estos personajitos de la Warner, etcétera, y de la implantación o implementación más bien, digamos, de lo que era el código Hays en el cine, el código de censura moral, como que todo se empieza y que hubo el personaje de los hermanos Fleischer, Betty Boop, la Lulú de aquí de México, Sí, que la sí. censuraron también porque usaba un liguero y se movía de forma La vida sugestiva nocturna. y tenía ajá. Entonces, creo que es a partir de los años 30 cuando empiezan a aparecer los personajes de la Warner, Porky, el Pato Lucas, etcétera, que todo se empieza a hacer así como un poco más para niños, más infantil, con un tipo de violencia, pero una violencia que en realidad no es una violencia que lastime a nadie. O sea, Porque Elmer, se suaviza con personajes que son animales antropomorfizados, no realmente personas, ¿no? ajá, pero además así como que no reciben daño. O sea, Elmer le puede disparar al Pato Lucas a la cara y lo único que hace es que le Le vuela el quitaba el pico pico. o el pico le da vueltas a la cabeza y si se lo vuela, él nada más agarra, lo recoge, se lo vuelve a poner, hace ñam ñam y ya, eso es todo. O Porque sea, en la animación todo es posible. era una violencia, claro, en la animación todo es posible, pero era además una violencia sin consecuencias. En consecuencia. Eso es, Creo que ajá, mucho de la animación de cada momento responde mucho a los eventos históricos de su momento, ¿no? Había estas animaciones, perdón. como dice, como estas campañas contra Hitler que hizo Ujú. Disney en su momento, ¿no? Tú tienes ese dato. Sí, 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 Eso sí. era lo que yo les quería preguntar. Si estamos hablando de los años 20 y de los años 30, tenemos varios sucesos mundiales que se Así es. suscitaron en esa época. Como bien decía Juan Javier, la época de la prohibición del alcohol, bueno, estamos hablando de la posguerra, de la Ujú. Primera Guerra Sí, Mundial, sí, de sí, la sí, sí. posrevolución rusa, de la posrevolución mexicana, también de la instauración del régimen comunista vamos, es decir, Ajá. ¿qué tanto intervinieron esos sucesos en la conformación
los esquemas de crear esto. Es decir, ahorita estábamos hablando de que el gato Félix se portaba rebelde, ¿no? Como adulto, inclusive, ¿no, Javier? Hay muchas animaciones de este animador tan prolífico que es Tex Avery. Era un lobo que es de los 30s, 40s, que siempre está en centros nocturnos. Ajá, Tex Avery, ya es por ahí de 40, 50. Que siempre está vestido de tuxedo, va a los centros nocturnos, ve a las chicas bailando, unas animaciones exquisitas que han servido para nosotros los animadores como modelos a seguir, porque son lo que les comentaba en algún otro programa, que es el rotoscopio, que se usaba, el movimiento se filmaba en acción viva y se copiaba en dibujos de una chica que baila en el centro nocturno, y va este lobo, es una chica, pero la va a ver un lobo, ¿verdad? Es un lobo que asiste a los centros nocturnos, pero era la vida de esa época del adulto. Uh-huh. Entonces así es como que se hace como una transición entre lo que es animación, que a un niño le puede llamar la atención, más el contenido no es tan infantil, porque inclusive los Picapiedra en los 80s tampoco era como que muy infantil. Lo veía, este estudio de Hanna-Barbera hizo muchas animaciones enfocadas a los niños, pero los Picapiedra era un matrimonio con problemas de un matrimonio. Entonces como que sí responde mucho al momento histórico de repente de las producciones animadas. Uh-huh. Y como Félix el Gato llevaba una vida adulta, Tex Avery va al centro nocturno, ve a la chica, se le salen los ojos, se da de golpes y es muy cómico, hace reír, pero pues está haciendo algo lo que haría cualquier adulto, ¿no? Aquí mi pregunta es, ¿quisimos con estas primeras producciones mandar un mensaje al mundo? ¿Quisimos mandar un mensaje después de estos sucesos mundiales? Y después entendimos que el mundo tenía que suavizarse más y que nuestro público era el público de los niños. Es decir, ¿cómo se maneja esta situación? ¿Cómo fue evolucionando, mi querido Juan Javier? Ajá, no, yo creo que el objetivo primordial de estas gentes, hace poco estaba viendo una entrevista, un programa, un biopic, una pequeña biografía que hicieron de un animador de Disney muy bueno, que decía, bueno, la cuestión cuando se trabajaba en algunos estudios era, no había una historia realmente, era tomar un gag, otro gag, que siguiera otro gag y luego terminarlo, rematar todo con un gag. ¿Qué es un gag? Perdón, ¿qué es un gag? Un chiste. Ah, ok. Una ocurrencia, una situación graciosa. Situación cómica, claro. Una situación cómica. Entonces, yo creo que la idea no era, o podrá haber sido en algunos casos de algunos estudios muy particulares o de algunos artistas, pero la idea fundamental pues era divertir. Es la idea que siempre ha tenido un poquito el mundo del entretenimiento, del cine, porque la animación, nosotros ahora la vemos mucho en televisión o sentimos que es algo que también pertenece a la televisión, pero todos estos cortos se hacían pensando en el cine al principio. Todos estos cortos se pasaban en el cine. Es lo que les decía, lo que les comentaba yo a mis alumnos. Los cortos que nosotros veíamos de Bugs Bunny, todas esas animaciones, en ocasiones nos parecen o las vemos muy sofisticadas en comparación con la animación de ahora, porque era una animación que estaba pensada para verse en la pantalla grande, no para verse en la televisión. Recordemos, la televisión no se hace, no se populariza o no empieza a entrar a todas las casas, sino hasta como los años 40, 50 o finales de los 50. Pero la gente se entretiene yendo al cine y ahí es donde ven las caricaturas. Y las caricaturas sirven un poquito como relleno a un programa y son como un abrebocas, como un aperitivo antes del plato fuerte, que es la película.
Entonces, se pasaban los cortitos animados, se pasaba uno o dos noticiarios o uno o dos rollos de noticias y luego ya venía la película, ese era el plato fuerte. De hecho, mi mamá, que es, nació en el año 1945, recuerda Ujú. cuando de niña la llevaban al cine a ver cada semana el episodio nuevo de Superman, el episodio de Super Ratón, de animaciones de ese entonces al cine, como niña. ¿En blanco y negro? ¿Esto era en blanco y negro en esa época? Super Ratón sí es a color y Superman ya era a color, si no me Sí. equivoco. Sí, Ya era sí. color. Sí. Digo, la primera animación, largometraje a color fue Blancanieves en 1937, me parece. 1937. Y La primera animación a color fue en 1937. Es decir, No, primer largometraje. Que es primer largometraje. Ok. ¿Y ese fue en blanco y negro? No, en color, completamente en color. Y Disney ya desde antes, desde principios de los 30, había sacado cortitos que ya eran en color. El primero, si mal no recuerdo, es uno que se llama Árboles y Flores. Árboles y Donde salen que se llamaban Silly Symphonies, ¿no? Que se llamaban Silly Symphonies. Tontas. Por eso en la Warner se llaman Merry Melodies, porque era la competencia y entonces era tener nombres parecidos pero no iguales. Entonces eran las sinfonías tontas, las melodías alegres. Había otro estudio donde los cortitos se llamaban Happy Harmonies. Entonces era eso, buscar nombrecitos que empezaran con la misma letra, Happy Harmonies, Silly Symphonies, Merry Melodies, que fueran un poquito musicales. Y todos tenían así como su propuesta. Porque debemos de mencionar que había muchos estudios, en Norteamérica había varios estudios que competían entre ellos y hacían cada uno sus producciones y cada uno tenía cosas fantásticas, ¿no? Y Hanna-Barbera, Disney, bueno, no sé, tantos estudios que ustedes conocen, ¿no? Harvey Toons, Los Fleischer, los hermanos Fleischer eran los de los cortos de Superman. Estaba también Popeye, Walter Lantz. Popeye era parte del estudio de los Fleischer, era un personaje del estudio de los Fleischer. Estaba Walter Lantz con el pájaro loco. Walter Lantz con el pájaro loco. Que desde 1940, yo creo, Walter Lantz, ¿no? Ajá, Terry Toons, que eran los de Super Ratón. Sí. Había varios estudios y luego más tarde otros aparecieron porque Hanna-Barbera empezó realmente a finales de los 50, principios de los 60, fue cuando ellos fueron los que empezaron a sacar series para televisión. Ajá. Más infantilizadas tal vez, ¿no? Un poquito con... No, pero también así como tratando de tener algo para los grandes y para los pequeños, como los Picapiedra. Como Picapiedra era completamente... Picapiedra era un programa que tenía un lado infantil y un lado adulto. Exactamente. Las caricaturas de la Warner también las podía ver un niño y se divertía, y las veía un adulto y les encontraba otros aspectos u otros matices y también se divertía. Entonces eso era un poquito algo que pasaba. No había la división o la cuestión de que fuera la animación exclusivamente puramente para niños o exclusivamente para adultos, como que era más fluctuante la cuestión. Exacto. Sí, sobre todo también porque... Ajá. No, sí, sobre todo, sí. Ajá. Por ejemplo, vemos como en Hanna-Barbera, que ya hizo más animaciones para la televisión, que serían ya para más, para casi todo el público, que es niños en casa, pues está este personaje de Don Gato, fue una caricatura no tan famosa en Estados Unidos como lo fue en México. Aquí en México todo el mundo le gustó, pero ahorita voy a comentar por qué. Y ahí se maneja, cosa que no se manejaba mucho, lo que le llamábamos un antihéroe. Cada producción tiene un protagonista, como sabemos, ¿no? Pero en este caso de Don Gato, el protagonista, que es Don Gato, se le llama un antihéroe porque no es un tipo de bien, es un tipo que se la pasa viendo a quién estafa, se la pasa, o sea, no tiene una moral de un tipo bueno que va a hacer el bien, como Super Can o Super Ratón, que son
héroes que van a hacer el bien. No, este Don Gato se trata de estafar a ver a quién, de robar y de comer y de lo que sea, ¿no? Eso es Entonces, no era pedagógico. digamos que no, pero entretenía bastante bien y muy cómico y pues es un personajazo y todos nos podemos identificar con Don Gato porque pues no siempre estamos haciendo el bien, ¿no? Pero comentaba que lo que comentábamos hace un rato, que estas animaciones en México fueron muy famosas porque el doblaje que se le daba lo enriquecía, yo creo que el doble. Si la producción se quedaba corta en Norteamérica, el doblaje le empujaba una vida, pero al doble. O sea, los doblajes mexicanos son una joya para esas producciones de los ochentas, sobre todo, ¿no? Porque Disney sí fue muy clásico, ¿no? El doblaje se mantuvo con ciertos modismos a nuestra cultura, pero no tanto como lo fue ya para la televisión, ¿no? Porque muchas veces hemos comentado, ¿no? Que Blancanieves hace un pie, Blancanieves le hace un pie a los enanos, que claramente es verde, yo creo que es de chícharos, pero aquí le ponen que es pastel de piña, ¿no? Porque pues, pero eso ya es así como que un enriquecimiento del doblaje para adaptarlo a una cultura, ¿no? Cada lugar donde se doblan donde se hace el doblaje de las producciones, le dan su carácter. Y aquí en México las caricaturas de Hanna-Barbera le dieron un carácter brutal el doblaje, tal cual. Por eso fueron tan famosas aquí. Oye, a ver, a mí me gustaba mucho esta parte de la Pantera Rosa, que tenía realmente muy pocos, es decir, muy pocos diálogos. Nada de diálogo, era O sea, pura no, música, era pura música. y se me hacía genial. O sea, porque podía sentar a una persona que hablara francés, alemán, español y chino, y Y se entendía. reían al mismo tiempo. Ujú. Fíjate que ahí hay una cosa muy interesante. Hoy se los comentaba precisamente porque hoy me tocó hablar con mis alumnos acerca de esto. Estuvimos viendo animación de los años 60 y principios de los 70 y les mencioné precisamente esto, la Pantera Rosa, que originalmente se inició como la secuencia de créditos iniciales de la película de Blake Edwards, La Pantera Rosa. Entonces, el personaje pegó tanto y llamó tanto la atención que el estudio de Patty Freleng decidió empezar a hacer cortos. Y cuando ya todos los demás estudios habían tenido que cerrar porque ya no podían vender sus cortos en el cine, o que ya no se los recibían, o que ya habían canalizado todo su material hacia la televisión o lo habían vendido a las cadenas televisivas, perdón, ellos seguían haciendo cortos para cine. Y lo que es muy interesante es eso, que está esa comicidad que es completamente muda y que nos remite un poco a los inicios de la animación. Entonces es como volver al principio haciendo un personaje que tiene un lenguaje corporal exclusivamente o un lenguaje de comicidad que es completamente visual, no necesita diálogos, no necesita nada más es la música. La música luego realza esa comicidad, pero en realidad era como una... ahorita tenía la palabra, eran rutinas o era un desarrollo de la acción que era completamente visual, no tenía necesidad de diálogos. ¿Era un estudio francés? ¿Perdón? No, de Patty Freleng era norteamericano, son norteamericanos. Oye, y dentro de esa serie, yo me acuerdo cuando presentaban La Pantera Rosa, por ahí salía, a lo mejor por eso lo identificas como francés, porque salía la serie del inspector. Claro. No, y no sé si mal recuerdo que hicieron el inspector, y me acuerdo que su ayudante era Dodó. El sargento Dodó. El sargento Dodó, una producción extraordinaria, ¿no? Y no sé si también por ahí estaba el famoso oso hormiguero. La hormiga y el oso hormiguero. Pertenecían al mismo estudio, ¿no?
Ajá, sí, y lo sí, presentaban uno todo eso detrás del otro, ¿no? Ujú. Bueno, lo que pasa es que fue como una forma de armar estos programas. Estos programas duraban como media hora aproximadamente. Hanna-Barbera fue la que inició de alguna manera esta forma de Formato presentación. de media hora. Ujú. Entonces tenían un formato de media hora y lo que hacía era que veías un cortito, veías una caricatura de 7, 8 minutos, había una pausa comercial, luego veías otro segmento de 7, 8 minutos, venía otra pausa comercial y luego ya venía otro. Entonces, para no tener o para evitar la monotonía o la cuestión de que siempre fueran la Pantera Rosa, la Pantera Rosa, la Pantera Rosa, había un episodio de la Pantera Rosa, el de en medio era un episodio del Inspector y cerraban con otro de la Pantera Rosa. Y O con esto lo uno hacían. de un Oh, oh, había de un sheriff también con una que traía un caballo con una pata coja. ya, también. También. Y de los Pero hormigueros. esa era la cuestión. Y te digo, esa forma de presentación la inició Hanna-Barbera, porque Ujú. tenían el show de Huckleberry Hound, por ejemplo. Pero era Huckleberry Hound y estaba también el oso Yogi y estaba otro personaje. Entonces tenían 3 caricaturas distintas que podían evitar que la gente dijera, ya estoy hasta acá de Huckleberry Hound o ya estoy hasta acá del oso Yogi, que fuera lo mismo. Entonces era para darle variedad al show y hacerlo más atractivo. Y A por mí se... ejemplo, ah, Gasparín es más antiguo, ¿no? Perdón. Gasparín, sí. Gasparín es más o menos, bueno, Gasparín, yo lo que encontré es de este estudio que mencionabas, Miriam, de TV Stars o Harvey TV. Toons. No, Terry Toons, no eran Harvey. TV, hay TV algo. ¿No era Harvey Toons? Harvey Toons, Harvey Harvey, Toons, sí. Harvey Toons, ajá, eran Harvey Toons y eran, bueno, vamos, es un estudio aparte, porque cada estudio tenía sus Sí, sus personajes. personajes. Tenían el bebito Patito, que era un pato Ajá, gigantesco con el pañales. Baby Huey, ajá. Sí, sí, se Y llamaba bebito bueno, Patito. Jay Ward, el estudio de Jay Ward, pues ese tenía a George de la Selva, tenía a Rocky Bullwinkle, Rocky tenía Bullwinkle. a otros personajes y había otros estudios que tenían a sus propios personajes. O sea, Pero, la animación en televisión pues fue así como que una guerra ahí de que todos creando a sus propios personajes y todos haciendo sus shows para competir. Rocky Woodwinkle era la ardilla voladora, La ¿no? ardilla voladora, sí, La así ardilla se le voladora conocía le aquí en México. pusieron aquí en México, pero era Ajá. una animación de los 40, si no me equivoco, ¿no? No, es de los, sale en los 60, se empieza a hacer por ahí de 1959, 1960. Hoy me tocó ese tema, con mis alumnos, precisamente. Animación televisiva de los años 60. Qué Pero bueno, maravilla. las películas de Disney que están enfocadas a los niños, que las que conocemos desde chicos que se producían, te comento, Blancanieves fue el primer largometraje de Sí. 1967, y de ahí viene Cenicienta, La Bella Durmiente, O Dumbo. sea, sí metimos clásicos de la literatura infantil, las llevamos a la pantalla animada, digo, porque estás comentando clásicos de la literatura, El libro de Sí, la selva. sí. ¿no? El libro de El la libro de la selva. selva es un clásico de la literatura, también llevado Pinocho, a animación. Pinocho. Pinocho, Dumbo. Bambi no es un libro muy, muy conocido, pero es un libro, vamos, es un libro de literatura juvenil en Estados Unidos. Y de ahí podemos derivarnos un poco, si me permiten ahí campechaneando los temas, Ujú. que si de lo que se llevaba de la literatura a la animación, otras producciones que veíamos de niños en la televisión y que a mí fueron las que a mí me abrieron los ojos para dedicarme a esto 100% por la estética que manejan, es la animación japonesa. La animación japonesa que veíamos en la tele en los 70s, 80s, Remy es uno de esos títulos que era que es de una novela francesa, ¿no? Que se llama El niño de nadie. Sí, Bueno, creo que Hello Kitty es de origen japonés, ¿no? Sí,
Claro, nada más que, bueno, Hello Kitty no tuvo animación, tuvo una animación que no tuvo mucho éxito, pero aquí creo que lo que más vimos de niños fue Heidi, Candy Candy, Remy, Mazinger Z, que es también este manejo que tiene mucho el japonés de los mecha, que son estos robots gigantescos que son piloteados por un ser humano, ¿no? Entonces de ahí derivó a lo que al japonés le encanta, hacer estos robots mecánicos gigantes, que hasta los han recreado ahorita en Tokio hace como 2 años, recrearon uno ya de piezas y está en Tokio, está exhibido y ya lo podría pilotear alguien en teoría, porque sí está construido como para que se le puedan mover las piernas y los brazos. Oye, Todavía fíjate no que llegan al punto aquel, ¿verdad? a mí aquí hay una cosa que me asombra mucho, por ejemplo, de dos producciones que me encantaron. Bueno, ya lo dije, La Pantera Rosa. Y a mí lo que me encanta de esa serie de La Pantera Rosa es que puedes poner personas con idiomas diferentes, con culturas diferentes, de edades diferentes, y a todos los cautiva. Se me hace una genialidad, ¿no? La Eh, comedia no tiene no, idioma, ¿no? no, es como ver a Charles Chaplin en sus películas mudas. Vamos, no sé si yo de ahí salió la idea que Charles Chaplin fue un genio. Por ahí en algunas, ahorita me estoy acordando de esta producción de que imitó a Hitler, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa Ah, producción? El Gran El Gran Dictador. Dictador, ¿no? Sí, El Gran Dictador. Sí, No, es decir, no sé por qué claro, El Gran Dictador tenía textos, pero hubo varias películas del Gordo y el Flaco y de Charles Chaplin que fueron geniales. Tiempos modernos, en tiempos modernos, cuando hizo tiempos modernos, Charlie Chaplin, perdón, ya había cine sonoro, pero él se negó a abandonar esa cuestión del cine mudo, él se negó a hacer la película con diálogos, tiene sonidos, tiene muchas cosas que coinciden con lo que estás viendo, pero él no habla, nada más canta. Hay una pequeña secuencia en la que él está en un restaurante y hace un número para entretener a la gente que está en el restaurante y canta, pero eso es todo. Pero esa película aparece a principios de los 30, ya hay sonido, pero él se rehúsa, o sea, se resiste a utilizar el sonido, precisamente por eso, porque el cine mudo con la mímica, con la actuación, transmitía las emociones, transmitía todo lo que la gente se consideraba que necesitaba para interpretar la historia, para seguir la narración de una historia. Y yo siento que hubo una genialidad en la creación de La Pantera Rosa, en la recreación de Charles Chaplin y del Gordo y el Flaco, es decir, en donde me imagino que se capta la atención del espectador, es decir, y me imagino que no necesitaron traducir nada para ningún idioma, no, ¿no? no, no, estas situaciones donde siempre pelea con este personaje blanquito que siempre sale con él, que mientras uno planta flores azules, el otro las quita y pone plantas rosas, ¿no? Siempre Eh, está peleándose entre ellos. Es genial. Ahora, otra producción que me gustó mucho, pero no tanto con esa genialidad de la situación muda, pero fueron los famosos supersónicos. Es decir, ahí hubo una visión de lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Es decir, aparatos que traes acá, el celular que te resuelve la vida, conferencias de televisión a televisión, que es lo que estamos ahorita aplicando en la actualidad. Es decir, ¿cómo se ha podido trasladar la ficción de los supersónicos a la realidad del 2023? Y de hecho, hay un personaje que es, digamos, el padre de la animación japonesa con la estética con la que hoy la vemos. Se trata de Osamu Tezuka, que es quien hizo Astro Boy, La Princesa Caballero. Él hizo también una animación de un león blanco, que hubo una controversia en los 90 con Disney, cuando sacó su película del Rey León,
porque es la historia de un heredero de la selva, el rey de la selva, ¿verdad? Que se trata de un león que se llama Simba. Cuando Osamu Tezuka en 1950 creó un personaje que es un león blanco, que se llamaba Kimba. Entonces, más o menos el guión es lo mismo, es una temática un poco moralista, un poco... Osamu Tezuka es un tipo que abrió la estética de lo que hoy se ve, como hoy se ve el anime, el anime es la animación japonesa, de los ojos grandes. Él hizo muchísimas historietas que se trasladaron también a la animación en televisión. Aquí nos llegó Astro Boy, nos llegó La Princesa Caballero también. Tuvimos esa animación aquí en México. Y él, digamos, ahorita lo que comentas tú, Roger, él también abrió un poco como una predicción a futuro. Astro Boy es una temática de un robot humanizado, porque es un niño robot. La historia es media controversial como para un niño, ¿no? Se trata de que un doctor, un científico, se le muere un niño en un choque automovilístico, me parece, y él lo revive a manera de robot, porque lo extraña tanto, ¿no? Un tipo Frankenstein. Pero la predicción que él tiene, Tezuka, en ese entonces es que es la inteligencia artificial, que hoy estamos en tanta controversia. Exactamente, a eso quiero yo llegar, que ha habido una visión futurista que era en lo que se estaban planteando algunos sketches o algunas temáticas, era ver hacia el futuro. Digo, por ejemplo, hace rato comentábamos Don Gato, que definitivamente era el antihéroe, y Matute, el policía, que era el recto y todo, quedaba como la víctima y el tonto del programa, de pedagógico no tenía nada. La moral pero había una cuestión, Don Gato era un estafador, pero a final de cuentas nunca se salía con la suya. O sea, siempre había algo que le impedía tener acceso al dinero, tener acceso a los bienes, poder estafar a la gente. Siempre había algo. O sea, él siempre, nunca dejaba de tratar de estafar, de robar, de beneficiarse, de aprovecharse, pero nunca lo conseguía. Esa era la cuestión. Entonces, y eso a pesar de Matute quería imponer el orden o era el policía, era la representación de la autoridad, pero no era necesario que lo hiciera. A final de cuentas, Don Gato siempre así como que recapacitaba y renunciaba o dejaba ir las cosas, siempre se lamentaba y lloraba, pero nunca se aprovechaba al final. Sí, Don Gato era un soñador. De alguna manera, sí. Que nunca lo logra, y tan rica esa producción en el doblaje con Jorge Arvizu, que hacía las voces de Cucho y de Benito Bodoque, ¿no? Y que le da una simpatía genial a los personajes. Improvisaban mucho los actores de doblaje en las producciones, mandaban el pietaje norteamericano, aquí se hacía la pista en español, pero seguramente, y se les nota, improvisaban mucho la comedia, no seguían el guión tal cual de lo que decían en inglés, le metían mucha comedia, inclusive que comedia local, ¿no? Oye, lo que pasa... perdón. No, por favor. Lo que pasa es que muchos de estos actores, era por ejemplo el caso del Tata Arvizu, que habían trabajado en lo que se le conocía como la carpa. La carpa era un entretenimiento que había en México en los años 40, 50, que era como una especie de vodevil. Era un espectáculo popular donde se hacían representaciones, se hacían sketches en público, etcétera, y era un sitio donde, o era un tipo de espectáculo donde era muy importante la improvisación. Entonces, toda esta gente tenía esa formación de haber trabajado, o mucha gente como Arvizu, tenía la cuestión, el entrenamiento de que había trabajado en este tipo de entretenimiento y tenía esa chispa para estar respondiendo, para estar inventando, sacando de la manga respuestas y ocurrencias, etcétera. Pero era gracias a eso. Oigan, yo tengo una pregunta.
¿por qué se pasó o por qué se mezcló o se mestizó las producciones en donde eran en muchas ocasiones eran 100% animadas? Y el otro día lo platicábamos, Miri y yo, a ver, y de repente empiezan las producciones ya mestizadas, es decir, Roger Rabbit, por ejemplo, que el otro día lo platicábamos, es decir, una parte humana y una parte animada. O sea, ¿cuál es el miramiento de ustedes con estas producciones? Fíjate que ahora sí que como decían en la antigüedad, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo eso existe desde los inicios, desde los inicios mismos de la animación, porque el estudio Fleischer tenía un personaje que se llamaba Coco el payaso, que salía de un tintero. Él salía del tintero de hecho así se llamaba la serie, saliendo del tintero o afuera del tintero. Entonces este payaso salía de un tintero, del tintero de un dibujante, y empezaba a hacer tropelías, pero el dibujante y todo el resto del equipo, de las personas que salían, eran personas de carne y hueso, eran gente de carne y hueso. Entonces había una combinación de animación con personajes en vivo, y todo esto ya era desde los años 20. Sí. Disney empezó con una serie de cortitos también que hacía, que se llamaban Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, que no tenía nada que ver con la Alicia que hizo después. Eran las aventuras de una niña. Ahí era el contrario, era una niña que interactuaba con muchos personajes animados, interactuaba en un mundo de animación, pero se trataba de una niña real. Entonces, esa combinación está desde los inicios mismos de la animación. Mary Poppins. Ya le iba a decir diferente. Mary Poppins es de 1964. ¿Está considerada Mary Poppins? Es más, me voy más atrás. Me voy más atrás. A ver, El Mago de Oz, ¿estaría considerado como animación? No, El Mago de Oz no tanto, porque no hay propiamente animación. Ahí son personajes o actores que están caracterizados. Sí. Pero Mary Poppins, no sé si recuerdas que es la acción de este actor, ¿cómo se llama? Dick Van Dyke. Van Dyke con esta... Julie Andrews. Julie Andrews. No se preocupe. Julie Andrews. Y salen muchos personajes animados, los pingüinos meseros, hay mucha animación ahí integrada todavía. Eso es de 1964 y Roger Rabbit es del 89, me parece. Sí, ya. Oigan, esta producción, no sé por qué me acordé de Pedro Armendáriz Jr., en donde sale el famoso Furcio, que sale un pequeño personaje. ¿Ya se puede considerar una parte animada? Era animación 3D. ¿Te acuerdas tú, Javier? Sí, no la vi mucho, no conozco mucho de esas, pero sí lo ubico. Furcio y otro que se llamaba Serafín, era una telenovela que le ponían un angelito en 3D bastante rudimentario y chafón, porque estamos hablando de los inicios del 3D barato, ¿verdad? Porque siempre, creo que desde los inicios hasta el día de hoy, la animación siempre es un trabajo caro. Una pregunta, ¿esta producción de Topollillo con Raúl Astor está considerada animación o no? No, es Muppet, como los Muppets. Era como títere. Ese era más bien como Muppet o como títere. Como los Muppets, que son títeres manejados por personas. Ajá. La animación es algo que tú dibujas o recreas con fotogramas, como el stop motion. Ahorita hablando de Mary Poppins, es que siempre me voy por el lado picaresco de Mary Poppins. Está esta producción japonesa que vimos de niños que se llamaba Señorita Cometa. Sí, maravillosa. Que era Mary Poppins de los japoneses. Les gustó tanto esa integración de la animación con acción viva, que ellos hicieron su versión en blanco y negro, salía al principio, en los 60, me parece que en el 67 empezó a salir en Japón. No, y me acuerdo que salía un mago que le... Ahí esa es la integración de la animación, era el intro animado, la introducción era animada, ella iba volando en un cohete, y durante el programa, en el episodio de media hora, me parece que era, aparecía animación.
efectivamente, tal cual como la conocemos como animación, que era su patiño, que era Chivigón, que era un dragoncito hecho de tela, Sí, 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 lo sí. movían, eso se llama stop motion, eso sería animación stop motion, así se llama la técnica de animación. Y había también otras técnicas de animación, los juguetes los animaban con stop motion, se podría decir, o de recortes. Y también había personajes animados integrados a la acción viva dibujados, Oye, como ¿qué, Mary qué, Poppins. qué, qué es esto, stop motions, por favor, para que lo entiendan nuestros queridos radioescuchas? Javier. Ah, ok. Son Mira, personajes. Ajá. ajá, sí, sí. Hay diversas maneras de recrear o de darle ilusión de movimiento. En dibujo es mediante varios dibujos que en la 24 por animación segundo. tradicional, en la animación de antes, pues se se trazaban en papel y luego se copiaban en una mica de celuloide, perdón, pero había también, y eso también se remonta a los inicios de la animación, está la cuestión de que un objeto inanimado de cualquier material, puede ser madera, hubo un animador Plastilina. ruso que animaba con insectos disecados, creó animaciones con insectos disecados. Y es una cosa maravillosa lo que hace. Este señor quería ser entomólogo, pero acabó haciendo animaciones con insectos disecados. ¿Qué pasó, Miriam? Sí, es lo que le comentaba, se fotografía una posición de ese material, personaje hecho como insecto, como plastilina, como madera, como muñeco, y le vas moviendo un brazo, tomas otra fotografía, les vuelves a mover el brazo, tomas la fotografía, y así juntada se hace la ilusión óptica del movimiento. Ese es el stop motion. Ah, qué maravilla. Oigan, fíjense que el tiempo se está yendo volando, ¿eh? Nos quedan muy pocos Sí. minutos. A ver, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Cómo ha evolucionado las historias animadas de sus inicios a la actualidad? A ver, yo cada día, perdónenme lo que les voy a decir, pero es lo que yo percibo, cada día veo que se aterrizan más temas de violencia, perdón que lo diga, Juan Javier y Miri, pero ya veo yo que de repente estalla un cohete, avientan una bomba, ¿qué sucede? ¿Por qué pasamos de esa parte no sé, bueno, si tú quieres, lo más fuerte era Don Gato y su pandilla que no se salía con nada, el oso hormiguero, que Sí. bueno, ¿por qué hemos llegado o cómo ha evolucionado esto? ¿Y qué consejo hay para los padres de familia? Y hay de plano, hay papás que dicen, voy a ver qué es lo que mi hijo está observando, porque por ahí hubo un programa en donde la niña se convertía en niño. Es decir, ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo está evolucionando? Hijo, Pues en muchos aspectos creo yo que es una cosa por modas o por temporadas. Ya ves que ahora está la cuestión de una cierta corrección política que quiere incluir a todo, la famosa inclusión de la que se habla. Y entonces se quiere familiarizar a los niños con todos estos temas, con todas estas cuestiones y la forma en que encuentran de hacerlo más accesible, pues es mediante la animación, supongo. Ahora, la cuestión de la violencia, pues hace rato estábamos hablando de las animaciones de la Warner y de Elmer disparándole al Pato Lucas, por ejemplo, y destrozándole la cara, literalmente. Claro que Lucas luego se la recomponía porque eran personajes animados y en la animación, como decía, como comentaba Miriam, todo se puede, pero ahora se me hace que hay una cuestión así un poquito como en conflicto. Yo siento que hay un conflicto por la idiosincrasia o por la mentalidad actual de que por un lado quiere que todo sea políticamente correcto y al mismo tiempo quiere incluir a todos. Y eso es algo muy difícil, eso es algo que creo que no se puede, entonces pienso que a lo mejor es ese conflicto el que está ocasionando, hay animaciones o llegó a haber animaciones que visualmente eran muy agresivas, Ren y Stimpy eran unas animaciones que definitivamente no eran para niños,
y era un asalto a los ojos, o sea, había veces en la que hacían así como que un close-up al ojo de uno de los personajes y el ojo, las pestañas las veías llenas de lagañas y veías las venitas en el ojo, era una cosa grotesca, era una cosa así Pero, Entonces creo que son cosas por temporadas. además de temporadas, yo creo que es el enfoque que le quieras dar. Ciertamente las animaciones de Disney están basadas en novelas clásicas. Y que yo recuerde a las hermanastras de Cenicienta, a unas palomas le sacan los ojos en Sí, la sí, sí, novela, sí. en el cuento. Y Entonces, Disney editó mucho. eso ciertamente no era para la visión de un niño. La sirenita, creo que al final se disuelve como espuma de mar. Ujú, Son finales bastante monstruosos, digamos, como para los niños de hoy. Y Disney romantiza el enfoque de esas novelas. ujú. O sea, están basadas, yo siempre he pensado que Disney debería poner un disclaimer en sus animaciones que son adaptaciones de las novelas originales, que no son las novelas tal cual vienen en los cuentos. Entonces yo creo que también es cuestión de enfoque. Ese enfoque que le quieres dar a una historia y Disney la romantiza completamente sin darle el final de que una paloma le saque los ojos a las hermanastras. El bien triunfa. El Oigan, bien. ya quiero decirles que el tiempo ya se nos acabó, ¿eh? O sea, es que Uy, estamos en algo que nos encanta además. claro, A ver, yo le tengo una pregunta a cada quien. sí. A ver, Miri, la pregunta es la siguiente. ¿Qué consejo le das a las familias para disfrutar estas producciones? Es decir, ¿qué consejo les das? ¿Cómo las podemos disfrutar plenamente? ¿Cómo las debemos de entender? ¿Cómo las podemos compartir? ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, afortunadamente ya todas las producciones traen lo que le llaman el rating para el público. Los padres de familia pueden perfectamente ver antes de ponerle una animación a sus hijos para qué público está enfocado antes de llevarse un susto, ¿verdad? Sí. Entonces, porque hay animaciones, producciones animadas para todo público, tanto un adulto puede disfrutar de producciones animadas dirigidas con una temática más profunda, adulta, más sofisticada, puede ser. Tanto hay miles de producciones para los niños. Los niños pueden, no son tontos, los niños pueden disfrutar producciones animadas. Ahora ya hay un montón de producciones animadas, una que se llama Steven Universe, que tiene una temática muy, muy sofisticada, muy filosófica. Creo que hay producciones para todo público. Realmente todos podemos disfrutar de la animación y no se nos quita el gusto, aunque nos hagamos adultos. No se nos quita. Para todo hay. Pues muchas Para gracias, no Miri. redundar tanto, sí. No, hombre, Gracias. gracias. Oye, Juan Javier, la pregunta para ti. Estamos hablando de producciones cinematográficas a través de las fantasías animadas. A ver, la pregunta es esta. Además de tu mensaje, ¿por qué debemos de considerar las fantasías animadas dentro de un segmento importante del séptimo arte? Es decir, la pregunta está buena, ¿eh? Sí. ¿Qué piensas de esto? Bueno, esto es algo que ha estado peleando mucho y que hace poco estuvo mencionando mucho Guillermo del Toro con la presentación de su película de Pinocho, que dijo o que ha dicho la animación no es un género o no es nada más, sí, un género más. La animación es un arte por derecho propio y considero que tiene Completo. razón en ese sentido, que vamos, es algo que cuesta, es un medio de expresión en el que la recreación del movimiento mediante objetos inanimados, pues la forma en la que se expresan cosas. De esta manera, pues quizás sea un poquito arbitrario nada más limitarla a la esfera de estar subordinada al séptimo arte, al cine. Entonces, es una cosa para pensarse y es una cosa que creo que está bien fundamentada el argumento de Guillermo del Toro, la cuestión de que la animación es un arte por derecho propio y que así es como se le tiene que considerar y así es como se le tiene que ver ya, dándole
pues ahora sí que ese puesto que ese carácter que durante mucho tiempo es un poquito como el cómic. El cómic durante mucho tiempo también se ha considerado, es algo para niños, nada más, son los monitos, y no, hay cómics con temática muy adulta que tienen un desarrollo bastante sofisticado, que son como novelas, etcétera. Entonces, son medios que se han considerado exclusivamente de entretenimiento, pero que por la cuestión de ser transmisores de ideas, de conceptos, de provocar en el espectador reacciones y sentimientos y ponerlo a pensar y todo este proceso que me parece a mí que tiene mucho que ver con las obras de arte, pues van más allá de un mero entretenimiento, creo yo. Maravilloso. Mi querido Juan Javier Gómez Sánchez, te mando un abrazo. Espero Igualmente, tenerte amigo. pronto. Por ahí tenemos otro proyecto, queridos amigos de Con Roger en la Cultura. Mi gran amiga Miriam Telles Smil, que también tenemos otra sorpresa. Les agradezco mucho. Sea como sea, seguimos siendo niños. Disfrutemos las fantasías animadas. Desde que nacemos hasta los niños de 99 años, disfruten la que es arte, es creatividad y créanme que también es cultura, ¿eh? Créanmelo. Gracias, queridos amigos. Me despido con la frase de siempre: un lector es un pastor de la verdad en la sociedad y un faro de luz en la neblina de la ignorancia. A ver, este es un microrrelato. Les mando un saludo. Gracias, Juan Javier. Estamos en contacto. Gracias a ti. Gracias, queridos amigos de Con Roger y amigas en la cultura, de Con Roger en la Cultura. Muchas gracias. Que tengan un excelente día, tarde, noche. Gracias. Gracias.